¿Ya todos tienen sus hojas? Pues el tema de hoy es interesante. La pregunta es, ¿quién de ustedes no ha sentido miedo? Que levante la mano el que no haya sentido miedo. ¿Alguna vez han sentido miedo? ¿Alguna vez hemos sentido miedo? Entonces el tema de hoy es tengo miedo. Y tengo miedo porque todos tenemos temor a muchas cosas que son cotidianas, ¿cierto? Algunos hablan de miedo al rechazo y otras personas hablan de miedo a lo que digan los demás de nosotros. Algunos, sobre todo los varones, tenemos miedo a no poder pagar las cuentas. Todos los meses tenemos gastos. Miedo a la muerte, miedo a perder la salud, miedo al fracaso, a la burla, algunos a no encontrar el amor, miedo al futuro, lo que depara el futuro. Tengo miedo y se ha convertido en una verdad en nuestra vida el temor. Y muchos de nosotros vivimos en temor permanente. Pero, ¿recuerdan por qué empezamos estos estudios? ¿Se acuerdan cómo el origen de por qué íbamos a hacer estos estudios? Recuerden que dijimos que vamos a encontrar una diferencia. Existen mentiras en nuestra vida que nos atan permanentemente. Mentiras. Y nosotros creemos las mentiras y las mentiras nos esclavizan. Por lo tanto, la idea o la motivación de hacer este estudio es para que conozcamos la verdad. Y de tal manera podemos ser entonces libres. Ok, vamos a orar. Y vamos a empezar con este estudio. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos das, el privilegio, Señor, que hoy nos permites tener para hablar de ti, hablar de tu palabra, Señor, compartir eso que tú has hablado durante la semana a mi corazón, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, gracias, Señor, especialmente por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú nos permitas estar en este lugar, nuestra mente en este lugar, nuestra atención en este sitio, Señor, y que tú pongas palabras en mi boca, que yo pueda expresar tu voluntad a través de este estudio, Señor. Ya no queremos tener miedo, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces nos acordamos del libro de Juan 8, 31 y 32, donde nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? O sea que la mentira nos hace ¿qué? Esclavos. Por eso es que nosotros estamos estudiando hoy muchas de las mentiras que el diablo coloca en nuestra mente. Porque ¿se acuerdan que la batalla realmente la libramos en nuestra mente? Todos los días llegan y somos bombardeados por muchas ideas que ocupan nuestra mente y ocupan nuestro tiempo y roban nuestra vida, nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, nuestra comunión con Dios. El problema es que nosotros hemos permitido ser cada vez más esclavizados por una mentira. Y la vez anterior hablábamos de yo puedo, la arrogancia del yo puedo, la arrogancia del yo sé, la arrogancia del yo. Pero nosotros vemos más gente que está siendo atacada por la mentira del tengo miedo. Porque gente arrogante vemos, gente exitosa vemos, pero vemos más gente temerosa. Gente temerosa porque la vida pasa, porque la muerte se acerca, porque no voy a alcanzar mis objetivos, porque qué dirán las personas de mí, porque tal vez nunca voy a encontrar el amor de mi vida, porque tal vez esta enfermedad abate mi alma, quebranta mi voluntad y tal vez jamás voy a sanar. Y resulta que en un mundo bombardeado por la mentira, la verdad es escasa. Y yo les voy a mostrar una estadística del por qué creo yo que la verdad es escasa. Y encontramos un poquito de las religiones. ¿Recuerdan lo que es una religión? ¿Saben qué es una religión? Una religión es una relación. Hablamos de religiones.
Y a veces hablamos del concepto sin entenderlo claramente. Una religión es una relación. El hombre busca relacionarse con Dios o su concepto de Dios. Y entonces el hombre que conoció a Dios en Génesis se apartó de Dios y empezó a crear su propio concepto de Dios para explicar las cosas que no entendía. Hoy en día tenemos religiones. Incluso el ateísmo es una religión. Porque es una relación, la forma como yo me explico el mundo. Y vemos que en el mundo, que es una gran torta, hay 7.000 millones de personas. La estadística del 2010 hablaba de 6.900 millones de personas. La población ha crecido mucho. Y esa población la vamos a dividir en diferentes grupos. Aquí tenemos grupos distintos. Tenemos los budistas, hindúes, sin religión, musulmanes y cristianos. Aunque nosotros no conozcamos muchos musulmanes ni budistas, son religiones que existen y abarcan una gran proporción de este pastel. El porcentaje más grande realmente lo tienen los musulmanes. El 25% de la población, lo tienen los cristianos. 34% de la población. O sea, nosotros somos la parte más grande. Luego están, ¿qué otro grupo? Están los musulmanes con el 25%. Están los sin religión, que se denomina a todo el mundo que cree en lo que quiere pensar, no tiene una religión, establecen no una relación con Dios, deciden ser libres, digamos. Tenemos los hindúes, que son 1.000 millones de personas, y los budistas, que son 487.000. ¿Se acuerdan del versículo con el que empezamos en Juan? Conoceremos la verdad. Pero todos ellos creen tener la verdad. Entonces, en un mundo en el que cada uno establece un principio y una verdad, hay una gran confusión. Nosotros estamos dentro del grupo de los cristianos, 2.000 millones de personas. Pero en ese grupo hay otras personas incluidas en ese grupo de cristianos. A ver, de los 1.000 millones, la mitad son católicos. Yo nací en un hogar católico, muchos de nosotros nacimos en un hogar católico. 1.000 millones de personas. ¿Conocen la verdad los católicos? La diferencia entre un cristiano y un católico, y vamos, eso lo digo con respeto. Tenemos el mismo principio, ¿cierto? Todos tenemos la Biblia como principio, como guía. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un cristiano? Que el católico y el cristiano dedican tiempos diferentes a conocer la palabra de Dios. Es muy probable que el cristiano pase tiempo con su Biblia, lea su Biblia. La diferencia entre un cristiano y un católico es que normalmente el cristiano conoce la Biblia y el católico no la lee, pero tiene lindas Biblias a la entrada de su casa, en lugares especiales. Y generalmente se leen los salmos porque son lindos. El cristiano lee su Biblia, pero ¿todos los cristianos son salvos? Bien, entonces si te das cuenta, la verdad se va disminuyendo. Aquí tenemos 1.000 millones, dentro de esos 1.000 millones encontramos la mitad católicos, 51%, 37% protestantes. ¿Por qué son protestantes los cristianos? Porque protestan ¿contra quién? Contra Roma, ¿cierto? Contra lo establecido en Roma, y entonces aparecen los protestantes, y luego quedan los ortodoxos. Ok, pero dentro de ese 37% de cristianos, en donde están metidos testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, cristianos, carismáticos, la luz del mundo, el pare de sufrir, la oración fuerte del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos quedan realmente conocedores de la verdad? Volvemos al principio inicial. Todo el mundo en cada religión conoce la verdad y establece un Dios universal. Para unos puede ser Mahoma, para otros puede ser Buda.
y cada uno va buscando Krishna. Hay un porcentaje que cree que somos hijos de los extraterrestres, ¿cierto? Eso lo tenemos por ahí en un grupo más pequeñito. Pero bueno, se vale pensar. Si nosotros somos 2.000 millones de personas, los que se llaman o denominan cristianos, veía los testigos de Jehová, creen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza. Y tenemos por ahí otros grupos de cristianos que hacen sus propias interpretaciones de la Biblia, su propia creación de la Biblia. Entonces, ¿cuántos de esos 2.000 millones son salvos? 2.000 millones son los cristianos. Los repartimos en grupos. Nos queda un grupo de los católicos, 1.000 millones. No siempre los católicos necesariamente son salvos. Nos quedan 1.000 millones para nosotros y dentro de todas las denominaciones pudiéramos ser optimistas y pensar que la mitad podrían ser salvos. ¿Qué es ser salvo? ¿Salvado de qué? Porque, a ver, ¿salvado de qué? Salvados del infierno, exactamente, condenados al infierno. Esa es la salvación. Yo fui cristiano en el 2000. Había recibido a Cristo 10 años antes. En el 2000 me hice cristiano. Y cuando llegué a esta iglesia no era salvo. Llevo en esta iglesia 8 años. Solamente en esta iglesia me hice salvo. Y entendí que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Así que había que creer que existía un cielo y había que creer que existía un infierno y que solamente había un camino que me permitía ir al cielo. ¿Quién era? Cristo Jesús. Y escuchaba al Papa decir que la salvación había que, aunque sea, teníamos que agarrarnos del manto de María. Y que cuando ella subiera al cielo, nosotros agarraditos del manto, íbamos colgaditos. El líder espiritual de 1.000 millones de personas, confundiendo la verdad, estableciendo que el camino para ir al cielo es María. En el libro de Juan, la Biblia establece que Jesucristo es el camino. Y nadie puede ir al Padre sino a través de su Hijo, no a través de María. Y vaya que me gusta la vida de María, su obediencia, y el único mandato que establece en la Biblia es en las bodas de Canaán, donde dice, hagan lo que Él les pida. Y estaba haciendo referencia a Jesús. Y entonces, ¿por qué ahora no hacemos incluso lo que María pidió? Que siguiéramos a Jesús. Bueno, hay confusión. Y si hay confusión, entonces pensamos que probablemente 400 millones de personas de 7.000 conocen la verdad. Entonces, ¿qué impera en el mundo? La mentira. Y por lo tanto, y consecuentemente, vivimos con miedo. Y todos esos miedos que hablábamos son verdaderos. Nosotros tenemos miedo a perder la salud, tenemos miedo a no encontrar el amor, tenemos miedo a no tener recursos para vivir, miedo a no ser aceptados, a no ser queridos, a no ser amados, a que se burlen de nosotros. Hoy en día el bullying, consecuencia de generar miedo en otras personas, lo motiva a algo más grande, que es el mismo miedo. El que hace bullying es una persona que tiene miedo de no ser aceptado y genera eso en el entorno. Entonces, tener miedo es una realidad. Ahora, si de 7.000 solamente somos 400, entonces les pregunto, de esos 400 que somos salvos, ¿cuántas personas estamos trabajando para Dios? Porque una cosa es amar a Dios, ¿cierto? Amar a Dios es fácil, Dios es amable. No cuesta tanto trabajo, la gente ama a Dios. Amo a Dios. El trabajo consiste en la obediencia a Dios. Ahí se pone difícil. Es más difícil aún obedecer a un Dios que no conocemos. Y empezamos a tener dificultades en conocer la palabra de Dios. Y empezamos a buscar, como el mundo lo ha hecho,
buscar sus propias respuestas y su propia manera de amar a Dios. Ya no leemos la Biblia, pero nosotros pensamos que Dios se ama cuando hacemos buenas obras, cuando nos portamos bien. Mire, Dios está contento cuando te portas bien. Pero no establece que esa es la manera de obtener el propósito que Dios tiene para tu vida. Un Dios bueno que te creó a ti, no te creó para que vivieras apartado de Él la eternidad, si tienes un concepto claro de lo que es tu vida. Tu vida pasajera, 80, 85 años, tu vida eterna, todo el tiempo. Compara la eternidad con 85 años. Estamos más aferrados a los 85 que a la eternidad. La gente no está preocupada por lo que va a pasar después. Si Dios me creó para vivir con Él, el propósito es que yo le conozca y estableció un camino. ¿Cuál es? ¿Mis obras? No, Cristo. En Cristo, solamente en Cristo, yo puedo hacer buenas obras. Dice la Biblia, apartados de mí, ¿qué? Solamente en Cristo yo puedo alcanzar las obras que le agradan a Dios. Estaba reflexionando sobre algo que se dijo en la predicación anterior. Hay unas iglesias que crecen mucho. Conocí a unos hermanos que pertenecen a una iglesia que se llama Asambleas de Dios. Y este hermano viene a la consulta siendo salvo porque cree en Jesucristo, sigue y sirve a Jesús. Le cuesta trabajo tener comunión con su congregación porque uno de los principios establecidos en la iglesia de Asambleas de Dios es que quien diezma 1,000 pesos al mes es miembro de la iglesia y quien diezma menos de 1,000 pesos al mes solamente es un visitante de la iglesia. Y eso le está costando trabajo al hermano entender esa parte. No se puede y ni quiere tener comunión donde el requisito es económico. Bueno, pero me dice que es una iglesia de 500 miembros, yendo hacia Villa Progreso. Y entonces decían que son obras hechas por Dios. La iglesia del Dios universal, que dice que tiene más de 1 millón de personas en México, ¿es una obra de Dios? No, yo creo que decíamos la vez anterior, son obras hechas por el hombre. Es probable que una iglesia pequeña, como esta, que busca la voluntad de Dios, sea una obra de Dios. Y entonces uno dice, ah caray, pero somos poquitos, no somos los 500 que están allá. Pero recuerde que si nosotros volvimos todo esto números, encontramos que solamente el 2.89% de la población del mundo es ese remanente de Dios. Es lo que Dios apartó para Él. De 7,000 millones, se quedó Dios probablemente con 200 a 300 millones. Nosotros somos el remanente de Dios. Porque solamente una teoría, una religión se puede llamar cierta cuando es probada. La Biblia es probada, ha sido cuestionada. Y el trabajo de nosotros es llevar ese mensaje a las personas. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo? Volvemos a lo mismo, tenemos miedo. ¿Y aún siendo cristianos, tenemos miedo? Sí. Aunque sabemos claramente que no tendríamos por qué, ¿cierto? El miedo es algo que afecta también a nosotros, a los hermanos. Y ¿sabe qué pasa? El miedo prueba nuestros principios y saca lo peor que hay en nuestros corazones. El miedo en mi vida saca la carnalidad que aún existe en mí. Hay muchas formas en las cuales yo me expreso de manera carnal por temor. ¿Y cuáles son tus temores? Bueno, eso es algo que cada uno debe estudiar. Sin embargo, yo quiero invitarles a que una vez terminemos este estudio, no tengamos más miedo. ¿Por qué? El punto número 1 del estudio dice, Dios el refugio del justo.
Entonces ya entendimos que justificado es una persona que en sus pecados es justificada por Cristo ante Dios. Entonces yo estoy justificado por Cristo, no por mis obras, por la obra de Jesús en la cruz. Así que ya no soy yo, dice. Pues Cristo vive en mí, dice la palabra. Vamos a buscar el Salmo 11, que es un salmo muy, muy bonito. Hoy vamos a ver algunos salmos. Pero en el Salmo 11 habla de un momento de terror en la vida de David. Cuando los amigos de David vieron que sus enemigos tenían sus flechas sobre la cuerda para disparar contra ellos. Estaban así. Y ya ves que siempre vienen los amigos y le dicen, huye. Y eso fue lo que le dijeron a David, huye como una ave, piérdete. Y la pregunta es, vamos a buscar el versículo 1 del Salmo 11. ¿Qué dice? ¿Ya todos lo tienen? Bueno, si ya todos lo tienen, Jaimito, ¿ya lo tienes? Bien. Eli, ¿ya lo tienes, princesa? ¿Lo lees, mi amor? Ay, gracias. Sí, mi vida, el versículo 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la respuesta indignada de David cuando le dijeron sus amigos, huye, como si fuera un ave? ¿Qué les contestó él a sus amigos? En Jehová he confiado. Estaba estableciendo dónde depositaba su confianza. ¿Dónde depositaba su confianza? En Jehová. Pero le tenían una flecha apuntándole al corazón. Estaba en riesgo de morir. Y él dijo, mi confianza está en... Por eso es que nosotros estamos viendo, ¿por qué no debemos tener miedo? ¿En dónde está nuestra confianza? Ahora, David no podía imaginar salir huyendo cuando estaba confiando en Dios como su refugio. En el numeral 2 dice, David pregunta, y es una pregunta que a veces nos hacemos todos. ¿Qué hará el justo cuando parece que todo a su alrededor se está derrumbando? Cuando vemos estas manifestaciones de catolicismo y de fe y de idolatría y de imágenes, y vemos un mundo donde ahora encontramos cada vez más religiones, y ahora ya vemos aquí budistas y gente seguidora del Dalai y mucha más gente atea, porque nosotros vemos que mucha de la gente que es muy, muy prosperada, no están depositando su confianza en Dios. Generalmente se denominan ateos. Y nosotros decimos, y nosotros los cristianos estamos aquí, y a veces nos persiguen y generalmente nos rechazan. Entonces, ¿qué es lo mismo que hacía David? ¿Qué dijo David cuando él se dio cuenta que parecía que el justo, todo lo que estaba a su alrededor se estaba derrumbando? En el versículo 3, hermana Lili, versículo 3. Muy bien. En el versículo 3 nos está diciendo, ¿dónde está en lo que yo me fundo, no? David pregunta, ¿qué hará el justo si todo se está derrumbando? Se está derrumbando el fundamento, se está derrumbando la palabra de Dios. Ahora pensemos cómo reaccionaríamos ante una crisis. Nosotros estamos en una crisis, nuestro mundo está, los principios y los fundamentos bíblicos se cuestionan hoy en día. Entonces vamos a encontrar, Lili, en el versículo 4, ¿cuál fue la respuesta que daba David? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ok, en medio de la confusión que vemos ahorita, como decía el himno hace un ratito, ¿en dónde encontramos a Dios? ¿Está qué? ¿Comiéndose las uñas? Está sentado en su trono. Está sentado en su trono. Y dice, ¿y qué está haciendo Dios? Ahí está la respuesta al mismo versículo. ¿Qué está haciendo Dios? En ese momento, sentado en su trono, ¿qué está haciendo? Está viendo todo. O sea, que está viendo tu sufrimiento, está viendo tus acciones, está viendo tu corazón. Sin embargo, David dijo, yo
he confiado en Jehová. Y David estaba viendo que las flechas venían a él, pero seguramente Dios también vio cuando los enemigos se acercaban a David. Y en medio de la crisis, David, lejos de huir, estableció: me quedo aquí porque Dios es mi refugio, porque es mi soporte y porque he decidido confiar en Él. Acordémonos de eso cuando estemos en situaciones difíciles en nuestra vida, porque hemos estado en situaciones difíciles, porque podemos estar pasando una situación difícil en nuestra vida, y les prometo que las situaciones difíciles seguirán, porque todos los días tu fe va a ser probada, porque es necesario probar tu fe. Y me gustaría que entendiéramos claramente que Dios está en su trono, mirando, escudriñando tu corazón, viendo tu vida. Porque al principio, en lo que es falso y verdadero, en la primera pregunta es: ¿tenemos temor al sentir que Dios está muy lejos? Es falso, y yo me puse a pensar mucho yo dije, es falso, y después dije, pero yo he escuchado mucha gente que dice que siente que Dios no lo escucha, que Dios está lejos, que está ocupado, porque no depositaron su confianza en Dios, porque están depositando su confianza en otras cosas. Eso es temor. A ver, ¿en qué depositamos a veces la confianza? Por ejemplo, en una buena cuenta bancaria. Y esa se puede perder, ¿no? Viene la devaluación y se va. Mucha gente en la devaluación perdió muchísimo dinero. Estás depositando tu confianza en que eres un hombre muy fuerte, una mujer muy fuerte, la fortaleza física o tu inteligencia y tu capacidad. ¿Cuántas personas lo han perdido todo? Y nosotros mismos nos damos cuenta que en la medida que pasan los años, necesitamos más de las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es que es tan importante que sembremos alrededor. No nos olvidemos que un día no vamos a estar tan fuertes, no vamos a ser tan listos, no van a necesitar tanto de nosotros. Y esos momentos de angustia en donde yo en mi egoísmo corría y hacía porque yo tenía que hacer y no sembré nada a mi alrededor. Hay un día que Dios, que da las fuerzas para hacer dinero, ya no voy a tener las fuerzas y voy a tener que voltear a mi alrededor, extender la mano, y de pronto voy a estar solo. Pero si yo he confiado en Dios, ¿quién va a ser mi proveedor? Dios. ¿Por qué? Porque todo lo ve, porque todo lo examina. Porque Dios es mi roca fuerte, donde he depositado mi confianza. Vamos a leer los versículos 5 y 7 y vamos a pedir un poquito. Lalito, ¿tú podrías leer 5 y 7? Versículos 5 y 7. Entonces, en un mundo en donde vemos que son más los que no conocen la verdad, que son más los que engañan al mundo con mensajes confusos, y nosotros decimos, ¿qué va a pasar con esto? Dice, aunque parecen invencibles, en su momento Dios, ¿qué hará con ellos? Los juzgará, porque Dios es justo. Nosotros vemos muchas veces en nuestras familias personas muy prosperadas y no son creyentes. Personas muy bendecidas y no oran. Y nosotros vemos hermanos en Cristo que aman al Señor, que sirven al Señor, que persisten en su obra y tienen carencias. Pero pensamos que Dios no va a hacer justicia. Dios es justo y en su momento Él hará justicia. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 nos dice que el hombre recto, ¿qué? Un día mirará el rostro de Dios.
Y el que no conoce a Dios, ¿mirará algún día el rostro de Dios? Mire, es muy sencillo. La Biblia dice, el que no es conmigo es contra mí. Está simple. Un día yo voy a estar con ese Dios justo ante su presencia. Como Él me trajo al mundo, porque no me voy a llevar mis casas, ni mis carros, ni mis títulos, ni mi conocimiento. Y en ese momento se va a establecer dónde voy a pasar la eternidad. Y si yo establecí mal, y si yo escogí mal, tristemente nunca voy a ver el rostro de mi Dios. Porque, ojo, no hay purgatorio. No existe en la Biblia la palabra purgatorio. Y si en eso estoy depositando mi fe, estoy equivocado, no existe purgatorio. No soy justificado por mis obras, sino por la gracia de Dios y mi fe en Jesucristo. Y esto hay que entenderlo claramente. Yo en una de las predicaciones que tenía, creo que al empezar esto, les mencionaba algo que era muy importante. Es necesario tomar un bando. Es importante. No podemos estar a la mitad de los bandos. Hoy estoy aquí, hoy estoy allá. Es necesario tomar un bando. El Señor empieza la obra en tu vida y la perfecciona, pero siempre y cuando tú desees que Él tome el control. Te voy a decir una cosa, nada te garantiza una vida de pétalos de rosa, un camino hermoso. Jesucristo decía a sus discípulos, ¿en el mundo qué? Pero les advertía, no se preocupen, ¿por qué? Yo he vencido al mundo, así que tengo la victoria asegurada. Entonces, el miedo es una cosa del pasado. Muy bien. Vamos a buscar el Salmo 46:10. Y vamos a encontrar una fórmula. La fórmula para vencer el miedo. El Salmo 46:10. ¿Alguna de las princesitas de la segunda fila tienen el Salmo 46:10? El Salmo 46, vamos a leerlo del 10 al 11. Este me gusta mucho. Tú, mi amor, dale. Muy bien. Fíjate, entonces nos dicen que no hagamos nada. Nos dice que no hagamos nada. Fíjate que el Salmo es muy hermoso, porque muchas veces nosotros queremos hacer la parte de Dios. Y otras veces no queremos hacer nada. Nada. Pero aquí nos dice una cosa, que el secreto para vencer el miedo es confiar en ¿quién? Confiar en Dios. Fíjense que a mí me encanta el concepto de la fe, pero la fe implica acción, movimiento. Implica amar a Dios. ¿Con qué? Con mi corazón. Yo amo a Dios de corazón. Quiero agradar a Dios. Pero también implica conocimiento. Yo amo a Dios con mi mente. Así que si nos da pereza buscar a Dios, pues solamente nos queda la emoción y ya nos hemos dado cuenta que la emoción es engañosa. Pero solamente emoción sin conocimiento es vano. ¿Y conocimiento sin corazón? Y si tenemos conocimiento y tenemos corazón, pero no tenemos acción, entonces yo debo mantenerme quieto porque mi confianza está en Dios. Pero yo debo entender, como el pueblo de Israel, cuándo debo seguir y cuándo debo parar. Es necesario que yo también participe. Es necesario que yo también me mueva. Así que volvemos a lo mismo del principio. Como dijo David, en Jehová he confiado. Entonces, ¿el remedio para el temor cuál es?
Confiar en Dios. Confiar en Dios. Fíjese que aquí nos dice que meditemos en algunas cosas. Mediten las implicaciones de estos versículos para su vida. Es su vida. Dice, y me quedo con esto. Primero, Dios existe. Dios es real. Otra cosa es, aunque no lo parezca, Dios puede verlo todo. Está viendo lo que pasa en Afganistán. Está viendo lo que pasa en los escritorios de los presidentes famosos, de los banqueros del mundo que deciden la economía del mundo. Dios está aquí, en tu intimidad. Ahí en el cuartito. Ayer, a los que vimos la película, veíamos al Señor en su computadora, viendo cosas que tal vez no honrarían a Dios. Y cuando llegaba la esposa, cerraba la computadora rápidamente y entonces la esposa le preguntaba, ¿y borraste el historial? Porque yo puedo ver lo que estabas viendo. Mire, hasta en ese momento Dios está. Y eso es parte del temor de Dios. Yo tengo que entender claramente, temor de Dios no es que me muero del susto cada vez que me dicen Dios. Temor de Dios es entender que Él me está viendo, ¿sabes? Me está viendo y me está juzgando y Él sabe que no estoy haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Yo soy de los que hago énfasis en invitar a la gente a no pensar que pueden engañar a Dios, que no me di cuenta. Yo no creo eso. Yo me doy cuenta. Yo sé. Y si yo lo quiero justificar, lo justifico. Me agarro algo y digo, me lo están regalando. No se crean eso, ¿eh? Realmente si yo necesito decirle a Dios que yo quiero ser digno de Él, tengo que empezar por ser honesto en mi vida. De verdad. En mi intimidad. Y no estar pensando que lo mío está justificado porque está en lo oculto. ¿En lo oculto de quién? Pero aquí en mi corazón yo sé. Dios lo ve todo. Temor de Dios. Yo necesito entender esa parte. Si no me vuelvo complaciente con el pecado. Y entonces una de las cosas de los propósitos míos de este año es, Señor, quiero tener una vida íntegra. Y parte de la integridad de mi vida implica en mi intimidad personal. Ahí, como dice la canción, donde nadie me ve. Y lucho. Y esa es la lucha personal. Y eso me pasa a mí. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Y en la medida en que yo le digo, Señor, quiero ser mejor, entonces inmediatamente el diablo empieza a probar mi vida y mi deseo. Y me doy cuenta que no soy tan firme. No engaño a Dios. Y ustedes tampoco se lo crean. Nadie engaña a Dios. Temor de Dios no es morirse del susto cuando hablan de Dios. Aquí está la pregunta. ¿Temer a Dios es lo mismo que tener miedo de Él? Temer a Dios es entender que es omnipresente, que mi vida agrada a Dios. Que mi vida agrada a Dios o lo avergüenza permanentemente. Y entender que es solo su palabra lo que me puede guiar. La palabra de Dios. Así que no voy a encontrar en todas las religiones que pusimos una verdad que ilumine mi camino más que no sea su palabra. Y su palabra real, no una hechiza, no una interpretación que yo quiero adaptar en mi vida para justificar mi pecado. Si estoy justificando mi pecado, entonces ahí sí, como el salmista, como David, le digo, muéstrame lo oculto. Te vas a dar cuenta que lo oculto no era tan oculto, sí lo sabía. Eso es importante. Y es importante, Dios está por encima de la tierra, Dios está con nosotros, Dios es nuestro refugio
Entonces la pregunta es, ¿y qué más podemos pedir? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está contigo y lo ve todo. Y un día me promete que puedo ver su rostro. Entonces no hay que tener tanto miedo. ¿De verdad hay un Dios que reina? Amén. ¿Que lo ve todo? Y que está a su lado. No tenga miedo. Dice acá, medite. Cuando mira a su alrededor y solo ve problemas, recuerde que la realidad es otra. Dios está a cargo, no las personas o las circunstancias. Si las cosas no son como parecen ser, ¿hay alguna razón para temer? Yo he visto en mi vida situaciones que me han dado gran crecimiento, pero las situaciones que más crecimiento han dado a mi vida han sido las situaciones difíciles. Yo he visto familias que se han unido por una enfermedad, por una calamidad. Pero también he visto familias que se han desunido por el dinero. La calamidad, la pobreza, la enfermedad no desunen las familias. El dinero sí. Numeral número 5. Vamos a empezar a buscar Proverbios 29, 25. Mayrita, ¿no ha leído? Proverbios 29, 25. Salmo 18, del 1 al 2. Jacén. Y el Juan 16, 33. Muy bien, Adis. Esos son versículos bien bonitos. Entonces, ¿qué enseñan los siguientes pasajes sobre el temor y cómo vencerlo? Proverbios 29, 25. Ok, entonces, cuéntenme. El temor ata, ¿cierto? Dijimos que el temor es una mentira, así que la mentira nos esclaviza. ¿Y la verdad qué nos hace? Nos da libertad, ¿cierto? Nosotros entendemos entonces claramente ese principio, la verdad os hará libres. Y como decía David, decía, en Jehová he confiado. Así que no nos dejemos engañar. ¿Dónde está depositada tu confianza? ¿En Jehová? Entonces ahora yo les paso otra pregunta. ¿Qué tanto lo conoces? Bueno, pues hay que conocerlo más. Y fíjese, volvemos a lo mismo. Lo conozco mucho, yo la Biblia me la sé de memoria. ¿Qué tanto la crees? ¿Qué tanto la practicas? ¿Dónde está esto que tengo aquí en mi mente, conocimiento? ¿Y dónde está el amor? Porque tiene que ir de la mano. Que yo sé mucho, eso es la arrogancia del estudio anterior, incluso bíblica. ¿Y dónde está el amor? Porque el amor y el conocimiento, en un equilibrio, junto con la acción, es lo que implica lo que Dios me manda a mí. Yo sé mucho, bueno, decía mi mamá que el hombre entre más tenía, debía ser más humilde. Y a veces vemos gente que tiene mucho y no encontramos la humildad. Mucho dinero, mucho conocimiento, muchos talentos. Y no le vemos la humildad. Qué feo, ¿cierto? ¿Se parece más a quién? ¿A Cristo o al anticristo? Al anti. Ese es el hombre de hoy, el prototipo del hombre de hoy, soberbio, arrogante, ¿no? Qué diferente a Cristo. Pero amor sin conocimiento, tan amoroso, la Madre Teresa o no sé, el Dalai Lama, que tan hermosos. Amor sin conocimiento. ¿Cómo era que decías, Jorgito? Amor sin conocimiento, ¿no decías? Amor y verdad, ¿no? Dale. Ok, porque no hay conocimiento que sustente ese amor. Y un conocimiento sin verdad, pues es
una máquina, bueno, que podemos enfocarla, ¿no? Porque hay iglesias prósperas, bien manejadas. Esos de donde, aquí la membresía es de a 1,000 pesos. ¿Qué tal, pastor? Sí. Bueno, muy bien. Salmo 18, del 1 al 2. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Fíjate que dice, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Llega a la conclusión, es ¿cómo vencerlo? Pues dice, confiar, ¿cierto? Pero mira, aquí te da 7 razones. En este versículo dice, porque es tu fortaleza, porque es tu roca, porque es tu castillo, ¿qué más? Tu libertador, ¿qué más? Escudo. Un poquito antes. Es tu fuerza, es mi escudo, luego faltaba la fuerza y después el alto refugio. Y son 7 razones para confiar en Dios. Entonces dice, ¿en quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿En quién temeré? ¿Por qué voy a temer? Juan 16, 33. Tendréis. Exactamente. Entonces ahí lo que yo encuentro es que yo tengo en Jesucristo, ¿qué? Paz. Paz. Opuesto a temor. Porque cuando tengo miedo, ¿tengo paz? ¿Cuánto tiempo llevo, amor? Me faltan 5. ¿Tú te acuerdas la primera vez que predicaste, hermano? La primera vez que prediqué, en la iglesia primera donde estábamos, tenía mucho miedo. Siendo cristiano, Dios me estaba dando el privilegio de predicar indignamente, pero a Dios le parecía que lo podía hacer. Y llegando el momento, terminan los himnos, falta otro tiempo y tengo que ir al baño. Ya ves que el miedo. Y me voy al baño y me encierro en el baño y ya estaba el pastor anunciando el tiempo, preparar nuestros corazones y me quedo encerrado en el baño y no podía abrir esa puerta. Ya quería yo gritar, ¡eh! Se abrió la puerta. No dejo de tener miedo al predicar. Sigo teniendo miedo. Sigo sintiendo que soy indigno. Tengo mucho gozo al hacerlo, pero antes de hacerlo me pongo nervioso. Amo a Dios. Me pasa lo mismo cuando comparto el Evangelio. Y termino emocionado diciéndole a la persona, ven, vamos, agarrémonos de las manos y vamos a orar, y le doy las manos y la gente hace, uy, esas manos están frías. Pero me emociono tanto que mis manos están heladas. Yo les digo que es el Espíritu Santo, pero yo no creo que esté tan frío el Espíritu Santo. En realidad es el mismo temor. Ahora no voy a tener temor. ¿Por qué? Porque ¿en quién he confiado? Sí. La pregunta es, en los Salmos 71:3. Bueno, ¿quién tiene ese salmo? A ver, 71:3. Entonces la pregunta es, ¿se cansa Dios de escuchar tu clamor? No, porque dice que Él es una roca donde yo puedo, ¿qué? Recurrir continuamente. Es que yo sí he escuchado que la gente dice, no, es que Dios ya debe estar cansado de todo el tiempo. No se cansa, te escucha. No está lejos, está cerca de ti. Él es tu sustentador, pero siempre dice, yo soy quien te esfuerzo. Así que cuando estás siendo
esforzada, cuando estás pasando por la prueba, es Dios quien te empuja, porque quiere que tu corazón confíe en Él, que toda tu confianza esté ahí, en su corazón. Me encantó este salmo, se los voy a leer. Me gustan muchas cosas del salmo, el Salmo 34. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Dichoso el hombre que confía en Él, dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Dios y vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces la gente que busca a Dios es escuchada por Dios y Dios los libra de sus temores. Los rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. El pobre clamó y Dios lo oyó. ¿Y qué hizo? Lo libró otra vez de sus angustias, de sus temores. Y luego te dice que el ángel de Jehová está alrededor de ¿quién? De los que le temen y lo defienden. Son defendidos por Dios. ¿Tú le temes a Dios? ¿Tienes temor de Dios? Temor de Dios, temor reverente. No, miedo, temor de Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del temor de Dios? Que el ángel del Señor está a tu alrededor y te defiende. Temor de Dios. Una predicación de un pastor chileno, Nelson, se llamaba 3 cosas que hablaban del temor de Dios. Y siempre lo establezco porque a veces me cuesta trabajo identificar temor de Dios. Temor de Dios. 1, temor de Dios. Su omnipresencia es la manera como yo puedo entender. Dios lo ve todo, decía el salmista. Temor de Dios. Dios me está viendo. Temor de Dios. Temor de Dios, ¿qué es otra cosa? ¿Tu vida honra a Dios? Dios lo ve todo. Dios. A ver, punto número 1. Temor de Dios. Dios lo ve todo, omnipresencia. Punto número 2, ¿tu vida honra a Dios o avergüenza a Dios? Dios lo ve todo, ¿cierto? Entonces, ¿tu vida honra a Dios? En lo oscurito, ¿honras a Dios? Cuando recibes ese dinero, ¿honras a Dios? Cuando piensas mal, ¿honras a Dios o Dios no lo va a ver? Y tercero, honro su palabra. Temor de Dios, 3 cosas. ¿Quién me las puede repetir? Y les pongo una estrellita. Temor de Dios, la primera cosa es, lo ve todo. Segundo, mi vida honra a Dios. Tercer punto, honro su palabra. Eso es temor de Dios, no que me muero del susto cada vez que me dicen Dios. Muérete del susto si no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas. Pero aquí dice que el ángel de Dios está acampando alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Yo quiero eso para mi vida, ¿ustedes no? Amén. Parecemos iglesia pente, pero sí me gusta el amén, ¿por qué no? Me gusta. Estamos de acuerdo, así sea, eso es lo que yo quiero, esas bendiciones en mi vida y para tu vida también. Pero mire lo que dice acá, la ira de Jehová está contra los que hacen mal. Así que no piensen las personas que viven como si Dios no existiera, que jamás los van a llamar a cuentas, aunque tú los veas ganando hoy y anheles sus casas, y anheles sus carros, y anheles su poder y su vida.
Dice la Biblia que es mejor comer verduritas con amor que viandas con dolor. Claman los justos y Dios te oye. ¿Quién es justo aquí? Levante la mano el que es justo. Yo soy justo. ¿Quién es justo acá? Levante la mano todos los que son justos. Todos son justos, porque nunca por tus obras alcanzarías la justificación. Pero un día decidieron por fe recibir a Cristo. Por Él es que es justo, no por ti. Otra vez, ¿quién es justo aquí? Levante la mano. Estelita. Órale. Cuando Salomón enfrentaba el reto de construir el templo, David, su papá, le dijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. Y yo quiero terminar con esto. Yo quiero terminar diciendo que gracias a Dios, Él me sigue esforzando todavía. Y cuando yo veo las situaciones difíciles en mi vida, veo como Dios sigue trabajando en mi corazón. Que no tengo por qué temer, porque he decidido depositar mi confianza en Dios. Y depositar mi confianza en Dios trae bendiciones infinitas a mi vida. No se olviden al salir de acá que ustedes son la porción de Dios, el remanente de Dios. Eso 2.9% de la población del mundo son ustedes. Y siempre ha sido así en la Biblia. Dios ha guardado una porción para Él. Y el grueso de la población ha decidido hacerlo por su propia cuenta. Así que como dice la Biblia en Deuteronomio, aquí les pongo la bendición y la maldición. Yo quisiera invitarles a que decidan vivir. Decidan vivir. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra santa, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia hermosa que tú nos das. Señor, gracias porque me das injustificadamente el privilegio de estar aquí, Señor. Te pido, Señor, que tú nos permitas hoy agradarnos contigo y tu presencia, Señor. Hemos decidido confiar en ti, Señor. Hemos decidido aceptar cuando tú nos esfuerzas, Señor. Somos valientes en ti, Señor. Somos justificados en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por esta iglesia, Señor. Te pedimos por cada una de las familias, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros, mi Dios, que podamos hoy decidir vivir en obediencia a ti, mi Dios, y en temor, confiando plenamente en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.